por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Saludemos a la Virgen María con el rezo del Ángelus. Vamos a pedirle por todas las intenciones que ustedes tengan en su mente y en su corazón, por todas las necesidades de nuestros hogares, de nuestros pueblos, de cada uno de nuestros hermanos. Elevemos nuestra plegaria a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Lección Divina. Queridos hermanos, reciban un cordial saludo. Soy el Padre Fernando Villalobos, soy el vicario de Catedral Metropolitana de San Salvador y hoy vengo a compartir con ustedes otro fragmento más del Evangelio del día de hoy, viernes 5 de octubre de la 26ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos ahora el comentario de Monseñor Romero acerca de esta lectura, a donde nos da el tema ¿cuál es la finalidad de los milagros? Y en la homilía que Monseñor Romero pronunció el 27 de enero de 1980, él decía: «Pero inmediatamente que Cristo comenzó a explicar en su homilía la denuncia de su pueblo, Nazaret, donde él no podía hacer milagros a pesar de tanto que amaba a su pueblo, porque era un pueblo incrédulo, un pueblo que lo confundía con un simple hijo de María, hijo de un hombre. Cristo les dijo: también en otros tiempos hubo profetas en Israel, pero no fueron enviados a los israelitas, sino extranjeros que vinieron y aprovecharon el mensaje.
Se sintieron aludidos de que les estaba denunciando la incredulidad, su falsa piedad. La sinagoga, formalística en su religión, no tolera que le digan que está malo el culto que está haciendo, y lo que hicieron fue sacar a empellones al pobre Cristo, llevarlo a la altura que estaba a la orilla de Nazaret, y de ahí lo querían despeñar. Pero él, usando su potestad de Dios, pasando por en medio de ellos, todavía no había llegado su hora, se salva. La suerte de los profetas. Siempre tendrán que decir cosas buenas, y por la felicidad del pueblo señalarles también sus pecados para que se conviertan. Los que son humildes le atienden y se salvan, pero los que no se obstinan y se pierden. Tenemos su fuente, pues, Jesús, homilía de Dios, la Iglesia, homilía de Cristo, y los hombres recibiendo con amor o con rechazo. Es la hora de ver si nuestra Iglesia de la Arquidiócesis, si nuestras comunidades y nuestro trabajo eclesial es verdaderamente un micrófono de Dios. Tratamos de empaparnos del pensamiento de Cristo. Los acontecimientos eclesiales de esta semana quizás son tan ricos como los acontecimientos trágicos de la vida civil. Miren cómo va la Iglesia haciéndose fuerte en su vida, porque las circunstancias las necesitan fuertes. Yo les quiero suplicar, queridos hermanos, presentes en esta homilía, y los que a través de la radio la han de escuchar, que si son verdaderos cristianos, nos comprometamos a hacer de nuestra Iglesia la Iglesia fuerte que relaciona su vida con la vida de Dios. Y desde ahí ilumina, habla al ambiente y es verdadero pueblo de salvación. Asimismo, Monseñor Romero, en otra homilía que fue pronunciada el 12 de febrero de 1978, nos decía lo siguiente: qué fácil era el poder de Cristo convertir las piedras en pan. El que tenía hambre era fácil llenar el estómago, haciendo que esas piedras se convirtieran en pan. Pero sabe Jesús que su papel, su mesianismo, no es abusar del poder de hacer milagros para satisfacer una necesidad suya. Fijémonos bien en esto, que las 3 tentaciones del desierto son como las tentaciones del poder contra la voluntad de Dios. Y el poder de Cristo se somete cuando dice: está escrito que no solo de pan vive el hombre, que es preferible morirse de hambre antes que despreciar el alimento que viene de Dios, la palabra del Señor. Esta es la verdadera alimentación del pueblo cristiano, la palabra de Dios. He aquí, pues, ya en el desierto y al principio del ministerio de Cristo, un homenaje a la palabra de Dios, un aplauso del mismo Cristo para ustedes y para mí, que en este momento estamos reflexionando la palabra de Dios. De esto vive el hombre, principalmente de esto, no que se descuide del pan, sino que prefiera el pan a la palabra de Dios, que no sea idólatra de su estómago, que no vaya a traicionar por un puesto en la sociedad o en la política sus convicciones de fe, que no las traicione. Esto nos enseña el Señor. Diario personal del beato Óscar Arnulfo Romero. Queridos hermanos, escuchemos ahora por boca de Monseñor Romero unas palabras que él decía en su diario personal. Vamos a escuchar desde el lunes 21 de enero al miércoles 23 de enero del 1980. Estos días fueron días muy duros, porque aquí Monseñor Romero tuvo que enfrentar situaciones también bastante particulares. Un diácono que se quería ir de la diócesis y Monseñor Romero trataba de convencerlo que se quedara, tener contacto con los secuestradores de algunas personas y también ir viendo y recibiendo además a más personas, sobre todo para recibir consejo y también buscar fortaleza e iluminación para guiar a nuestra arquidiócesis. Escuchemos ahora el diario personal de Monseñor Romero. Lunes 21 de enero. Esta mañana tuve reunión con el Senado Presbiterial para continuar y poner al día nuestro análisis sobre la situación del país
y sobre todo para ver la actitud que como iglesia debemos de tomar en la arquidiócesis. Se expuso cómo hay en el ambiente una psicosis, como si todos esperaran próxima una guerra civil. La manifestación que han anunciado para mañana las organizaciones políticas populares ha causado mucha impresión y la expectativa casi equivale a una espera de la guerra civil. Hemos analizado la situación y es ciertamente grave, pero nuestro deber como iglesia es mantener esperanza y ser superiores a todas las falsas noticias y tratar de vivir en la realidad y sobre todo en la conciencia íntima con nuestro Dios. Inculcar esto a nuestras comunidades es el deber primordial de esta hora. Respecto a mi viaje a Bélgica, quedamos que nos vamos a reunir dentro de 2 días después de la manifestación para ver cómo están las cosas y ver qué conviene hacer. También se suspendió la reunión de pastoral que se había programado para mañana en atención a este nerviosismo también. Entre las visitas que llegaron, la del diácono Pedro García, que me ha causado mucha desilusión después de haberlo formado en La Ceja, en Colombia. Él se empeña en irse de la diócesis porque cree que en conciencia no puede seguir las líneas pastorales de nuestra arquidiócesis. Traté de convencerlo de su error y de que advirtiera también cómo en nuestra diócesis hay un sano pluralismo donde caben todas las tendencias con tal que sean legítimamente pastorales. Sin embargo, está dispuesto a irse. Yo le puse 2 condiciones. Primera, que me dijera a qué diócesis iba para dar un informe en conciencia y descargar así yo también mi responsabilidad. Y segunda, que recuperara a la arquidiócesis los gastos económicos que se han hecho en él. Hubo también un contacto con los secuestradores del ex embajador de Sudáfrica, quienes piden datos sobre el médico que he anunciado que podía ir a verlo. Aproveché de mandarles otros datos que conviene que ellos sepan en favor siempre de la liberación de este pobre secuestrado. En la radio, a propósito de los comentarios, he tratado de presionar un poco para que no nos dejemos llevar de la cobardía. Verdadera prudencia sí, censura también racional, pero que no dejemos los programas de los comentarios, ya que son de mucha utilidad para orientar a nuestro auditorio en este momento tan confuso. El hecho más consolador de este día fue la celebración que tuvimos a mediodía en Apulo, en el Hogar Santa Teresita, donde se ha inaugurado el Seminario de Vocaciones Tardías. Un grupo de jóvenes que ya pensaban que era imposible para ellos el estudio del seminario, han encontrado, junto con el padre Fabián, vicario episcopal de Chalatenango, una experiencia para poner al día sus estudios y poder continuar en estudios eclesiásticos. Fue hermoso el oírlos, la alegría de su esperanza renacida. Juntamente con esta experiencia nos sorprendió la promesa de 3 jóvenes que durante varios meses han venido madurando la idea de constituir una comunidad con promesas de votos religiosos por 1 año y a vivir encarnadas en la comunidad de Ilopango. Otra experiencia que también vivimos es la de 5 carmelitas que han dejado la congregación, pero que continuarán unidas sin dejar su espíritu religioso
y de servicio a las comunidades de la arquidiócesis. Residirán en Guazapa y a mi regreso de Bélgica iremos a celebrar la ceremonia de su incorporación a aquella comunidad. También fue en esta ocasión en que el Espíritu Santo ha mostrado tantos dones, donde di la confirmación a un estudiante novicio jesuita que tiene que irse a continuar su preparación a Panamá y que recibió en medio de aquel ambiente tan carismático esta preciosa dádiva del Espíritu Santo. Martes 22 de enero. Este día fue marcado por la tragedia. Las organizaciones políticas populares organizaron una manifestación conjunta, se dice que la más grandiosa de toda la historia de nuestra nación. Efectivamente, desde el monumento del Divino Salvador, arrancaba hacia el centro de San Salvador por cuadras y cuadras, pero a la altura del Palacio Nacional se inició un tiroteo que desbandó esta preciosa manifestación que era una fiesta del pueblo. Se refugiaron en las iglesias, en los almacenes y todos los lugares adyacentes, pero quedaban varios muertos en la calle y también muchos heridos, los que fueron llevados a los centros asistenciales, mientras los muertos se recogían después de ser reconocidos por los jueces. Solo en la catedral había por la noche 11 cadáveres. Ha sido un misterio porque inmediatamente me hablaron de Casa Presidencial alarmados por lo que había sucedido y asegurando que los cuerpos de seguridad. Martes 22 de enero de 1980. Este día está marcado por la tragedia. En 1932, este día se inició allá por Occidente la gran masacre del general Martínez contra una llamada insurrección comunista. Conmemorando ese aniversario, se organizó una manifestación de las organizaciones populares políticas y otras organizaciones de izquierda en San Salvador. Se dice que es la manifestación más grandiosa de la historia nacional. Efectivamente, desde el monumento del Divino Salvador arrancaba esta manifestación hacia el centro de San Salvador, llenando cuadras y cuadras. A la altura del Palacio Nacional comenzaron ráfagas de metralla contra la manifestación, la cual se dispersó aturdida por todas partes, dejando en las calles varios muertos y muchos heridos. Muchos se refugiaron en la catedral, otros en la iglesia del Rosario y en otros lugares a donde se podían meter. Recibí comunicación de la Casa Presidencial. El ingeniero Héctor Dada, miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno, me informaba que el tiroteo no era de los cuerpos de seguridad, porque todos estaban acuartelados y que se había notado algunos disfrazados de agentes militares que habían participado en esta manifestación, y que la queja que se había hecho desde la Iglesia del Rosario por parte de Marianela García, miembro del Comité de Derechos Humanos del Salvador, era falsa, la cual había dicho que alrededor de la iglesia había policías y pedían que se retiraran porque no había tales policías según el informe del gobierno, que los tiros que se habían encontrado no pertenecían a
armas de los cuerpos de seguridad, etc. Pero por otra parte, reporteros que estaban presentes en los hechos y muchas voces de testigos señalaban que los guardias que estaban en el balcón del Palacio Nacional habían tiroteado a la muchedumbre. Algunos aseguran que hubo una provocación anterior a la actitud de los guardias. El hecho está muy confuso y por parte de nuestra iglesia hemos iniciado una investigación serena para informar nuestro juicio desde la iglesia. Hemos tratado de colaborar en esta tragedia, ayudando a evacuar la gente que estaba en catedral, unos 300 refugiados que fueron llevados al arzobispado, donde se les proveyó de comida y dormida. Han sido aquí muy generosas las religiosas y otras instituciones católicas que se han prestado a colaborar con esta ayuda de la iglesia. Pero gran parte del pueblo se refugió en la universidad, donde se calculan unas 40,000 almas. La noche ha sido trágica, ha habido bombas por diversos sectores de la ciudad. Una de ellas fue puesta sin duda por los de extrema derecha en la antena de nuestra emisora católica YSAX, la cual ha sufrido algunos daños, aunque no de gravedad. Domus Mariae, donde está la antena, también ha sufrido en sus edificaciones. En otra intervención a la Casa Presidencial, pedí a Silfrido Munez, encargado de la Secretaría de Información, que no encadenaran las emisoras particulares a la gran cadena de la Radio Nacional, porque quitaban así la espontaneidad y el pluralismo de la información. Pero el señor Munez me contestó que era una táctica para evitar tergiversaciones y que todos los servicios se unificarían a través de la Radio Nacional. Yo insistí en que no se hiciera esto en forma permanente. Sin embargo, la cadena nacional ha permanecido, quitando así toda iniciativa y toda participación a las diversas emisoras que habían estado prestando tan buen servicio social e informativo. Por la tarde hubo una concentración en el parque junto a la catedral, y en la catedral, donde celebré, rodeado con varios sacerdotes, la misa por los difuntos, y dirigí un mensaje a aquella muchedumbre que rodeaba las cajas de los muertos. El entierro no se hizo esta tarde, sino hasta mañana por la mañana, cosa que me sorprendió, puesto que me habían invitado para la misa con motivo del entierro. Pero así son estas organizaciones que tergiversan o desorientan las cosas para sus fines. De todas maneras, la catedral está prestando este servicio a los pobres. Por la mañana este día tuve dos importantes reuniones, una con el Senado Presbiterial para analizar lo sucedido en la manifestación de ayer, y más que todo para tomar medidas de actuación ya en este momento, habiendo sido una de las conclusiones la comisión que se fue a mediar en la universidad. Quedamos que mañana continuaremos nuestro análisis, sobre todo para determinar cuál es la función de la iglesia en este momento. La otra reunión tuvo lugar en el convento de la parroquia de la Asunción de Flor Blanca, con la Comisión de Administración de Bienes del Arzobispado. Se hizo un análisis del trabajo que esta comisión está haciendo con tanto sacrificio y con tan buena voluntad, y al mismo tiempo se señalaron las deficiencias de la función, como también de algunas personas en el trabajo del arzobispado. He tratado de darle más autoridad a esta comisión
y de reorganizar el funcionamiento del aspecto financiero de nuestro arzobispado, el cual se confiará plenamente a la Comisión de Administración de Bienes. Por la tarde tuve 3 importantes visitas que recibí con el asesoramiento de Monseñor Urioste y del Padre Estrada. La primera fue del señor embajador de Estados Unidos, junto con el subsecretario de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que se entiende de los asuntos de América Central y el Caribe. Fue una visita de 1 hora, en la cual analizamos detenidamente la situación y se nota de parte de Estados Unidos un apoyo al gobierno. Muy confidencialmente nos contaron varios aspectos de sus proyectos y de su buena voluntad para El Salvador. Y de nuestra parte, con mucha franqueza, también expusimos nuestros criterios. La segunda visita fue de miembros de la Suprema Corte de Justicia, la cual, preocupada de los acontecimientos de ayer, trata de llevar a cabo una investigación y por eso visitaban a la iglesia que ellos elogiaron en su trabajo de información y de precisión en sus denuncias y en su funcionamiento en favor de los atropellados en nuestro país. Conversamos largamente y nos dimos cuenta de la buena voluntad de estos abogados para darle a la Corte Suprema de Justicia toda la prestancia que en un sistema democrático tiene el poder judicial, que según ellos dijeron, tiene organismos muy muertos por las tradiciones de nuestro pueblo, pero que deben de reactivarse para defender la justicia del pueblo. Hubo conversación muy cordial y sobre todo ideales muy patrióticos. La tercera visita fue del señor embajador de España junto con el encargado de asuntos para América Latina. Conversamos largamente asuntos de España y de América y analizamos un poco también la situación de El Salvador, que era lo que más interesaba a este representante del gobierno español. Manifestó que mi nombre es conocido mucho en España y me traía una felicitación y un saludo por el trabajo pastoral que aquí estamos desarrollando. Todavía más noche llegó el ingeniero Rosa, hermano del padre Gregorio Rosa, a conversarme de sus experiencias y de su testimonio de la manifestación de ayer, ya que él estuvo en la terraza de Catedral y pudo observar bien las actuaciones del Palacio Nacional, sobre todo del grupo de guardias nacionales que, según él, evidentemente dispararon sobre la muchedumbre. Este día también, y en el Consejo del Senado Presbiteral, acordamos que mi viaje no era tan oportuno en un momento en que el pueblo está sufriendo. Sin embargo, los días que faltan decidirán. Y de todas maneras encomendé al padre Gregorio Rosa para que me organizara un viaje que ocupara el menor tiempo posible y que, si era posible, aceptaran allá un representante. El padre Goyo habló con el padre Juan de Plan a Bélgica, pero le dijo que era preferible cortar todas las actividades que él había programado para 10 días en Bélgica, pero que no dejara de ir, aunque fuera solo, a recibir el doctorado honoris causa que me ha ofrecido la Universidad de Lovaina. De todos modos, se me ha organizado un viaje sumamente corto, pero que decidiré en los próximos días si lo hago o no. Por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir.